Pero muy buenas tardes para todos y todas. Estamos en el segundo programa de La Mosca y la Sopa, un programa de actualidad política. Hoy tenemos varios temas para conversar, que después vamos a conversar con el panel, pero que vamos a profundizar ahora en nuestro inicio del programa. Básicamente, la agenda de la semana estuvo cargada por unas cuestiones que fueron centrales a lo largo del año y que se están resolviendo en este momento. La primera, se aprobó el aporte solidario y extraordinario. Extraordinario porque es por única vez y solidario porque implica que los que más tienen hagan un esfuerzo por los que menos tienen, que son la mayoría. En ese marco, el Gobierno Nacional dispuso una ley que se trató durante todo el año y que se aprobó en la Cámara de Diputados primero y después de senadores la semana pasada, que grava a los patrimonios mayores a 2 millones de pesos, a 200 millones de pesos, perdón, que son representativos del 0,01% de la población nacional y que van a generar para el erario público una recaudación de más de 300.000 millones de pesos, lo que, si lo traducimos, equivale a 3 tandas de IFE. Imagínense la posibilidad de beneficiar a 9 millones de argentinos durante 3 meses por un impuesto progresivo que solamente es por única vez y no perjudica a ningún sector de la población que esté desfavorecido. Básicamente esta situación generó una reacción de algunos sectores económicos muy importantes de la Argentina que se han resistido a pagar el impuesto y obviamente de algunos sectores políticos, sobre todo los sectores de la oposición neoliberal, que han planteado que a la Argentina la divide un impuesto. A la Argentina no la divide ningún impuesto. A la Argentina la divide cómo se distribuye la riqueza, quiénes son los que se perjudican y quiénes son los que se benefician. A la Argentina la dividen las cifras de pobreza que se han conocido en los últimos tiempos y que son bastante perjudiciales para lo que tiene que ver fundamentalmente con empezar a pensar un país para todos y todas. En ese sentido, es muy importante que podamos pensar de una vez por todas que si los que más tienen no hacen un esfuerzo por los que menos tienen, es imposible construir un país que se acerque al ideal de la justicia social. Este impuesto, este aporte extraordinario, porque ni siquiera es un impuesto, sino que en realidad es una carga por única vez que se legisla en una situación excepcional como la que estamos viviendo en la Argentina a partir de la pandemia, es el punto de partida para empezar a repensar el sistema impositivo de la Argentina. Un sistema impositivo regresivo que afecta a los que más trabajo generan, que en realidad no son los grandes tenedores de riqueza, sino quienes dinamizan el mercado interno y apuestan por la Argentina. Algo que en general nuestras clases dominantes no suelen hacer porque sus principales estrategias económicas son beneficiarse con la timba financiera y la fuga de capitales. En ese sentido, es muy importante pensar que este espíritu progresivo en términos de cómo se aborda la cuestión de la riqueza también tiene que afectar intereses económicos de manera cotidiana y gradual. En ese sentido, una reforma impositiva es lo próximo que nos debemos en Argentina para empezar a pensar en términos de equidad. Pensar en términos de equidad es pensar también la discusión que se está llevando adelante esta semana con lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes saben que el gobierno ha tenido una respuesta integral a la cuestión que se plantea hace ya varios años, sobre todo desde los movimientos de mujeres, en lo que tiene que ver específicamente con pensar estrategias justamente para que no sean las mujeres pobres las víctimas de una situación de injusticia social y de imposibilidad de acceso a condiciones dignas de poder tratarse. En ese sentido, el gobierno dispuso, en esta lógica integral de pensar una política pública, 2 medidas. Primero, la sanción de la ley de los 1000 días, que protege, genera garantías y aborda la problemática del embarazo desde una óptica de cuidado, desde una óptica integral y por sobre todas las cosas destinando presupuesto para que todas las mujeres puedan tener posibilidades dignas de llevar adelante su periodo de gestación y al mismo tiempo
la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un compromiso que asumió nuestro presidente Alberto Fernández cuando dijo volvemos mujeres. En ese marco es que se empieza a discutir en la Cámara de Diputados esta semana este proyecto que divide probablemente la opinión pública entre aquellos que plantean una postura favorable a la interrupción voluntaria del embarazo y aquellos que la resisten. Ambos sectores están movilizados, ambos sectores han tenido sus expositores y esta discusión política que se reedita en la Argentina, esta vez tiene, según lo que plantean los sectores más vinculados a la sanción de la ley, la posibilidad de que esta vez sea efectiva y no sea solo un debate público de gran magnitud como fue hace 2 años. En ese sentido, desde la apreciación personal, que quizá no es compartida con todos los miembros del programa, para mí es muy importante que en la Argentina no solo se discuta y se plantee una ley de este tipo, que está abordada de manera integral, ya que está acompañada por la ley de los 1000 días, sino que también es muy importante que se pueda empezar a pensar que una forma de resolver las inequidades, una forma de resolver las injusticias, como planteábamos antes con el aporte extraordinario, es también que todas las mujeres, tengan la posibilidad de acceder de manera igualitaria a la atención médica y que esa atención médica no las penalice y que esa penalización no implique que inclusive algunas puedan terminar siendo víctimas de un sistema que las oprime. Por eso es muy importante que plantear que esta ley no solo plantea una cuestión de atención de la situación de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que plantea un acompañamiento de ese proceso, plantea una cuestión básica que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral Permanente y al mismo tiempo también plantea un Estado presente para garantizar derechos reproductivos básicos de todas las mujeres, desde la atención hasta el reparto gratuito de preservativos y la capacitación permanente. En ese sentido, también hay que destacar, y es no menor, que esta semana tuvimos 2 hechos, uno de política internacional, hubo elecciones en Venezuela, nuevamente el oficialismo volvió a ganar con más del casi el 70% de los votos, lo que demuestra la vigencia del proyecto político que encabezó Hugo Chávez en una primera etapa y que ahora encabeza Nicolás Maduro, y que ha recogido, si se quiere, una polémica internacional financiada y planteada por algunos grupos hegemónicos de la comunicación que plantearon un alto nivel de abstención y al mismo tiempo también plantearon que se da en el marco de un proceso o de un régimen dictatorial, lo cual claramente es contrastado por la realidad en la lógica de que el pueblo venezolano sigue manifestándose en elecciones democráticas y al mismo tiempo también ese mismo pueblo venezolano que se manifiesta en elecciones democráticas no está obligado bajo ninguna lógica a votar. Eso hace que obviamente el padrón electoral se manifieste en las mismas condiciones que lo hace en el resto del mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos las elecciones tampoco son obligatorias y generalmente el caudal de participación oscila entre el 35 y el 50% de la población. Por lo tanto, es muy importante entender que para los medios hegemónicos existe una distinta vara sobre cómo medir las relaciones de fuerza y las cuestiones políticas en Venezuela, porque así como en Estados Unidos plantean que hay elecciones y les gusta cubrirlas, en Venezuela, además de que no las cubren, plantean que hay altos niveles de abstención cuando en todo el mundo la media es similar a la de Venezuela y demás. En ese marco también queremos hacer nuestro último punto, planteando el compromiso que ha tenido una figura muy importante del deporte en la Argentina que nos dejó esta semana, que fue Alejandro Sabella, técnico de la selección nacional, nos llevó a la final del Mundial en el 2014 y además fue una persona muy comprometida políticamente, podríamos decir que era un militante que ejercía prácticas políticas que quizás se desconocen en su figura, participó activamente en la política en los 70 y después generalmente solía tener esos gestos que tienen los militantes cotidianamente, como abrir su casa cuando había una inundación o ser parte de procesos políticos de acompañamiento, sobre todo obviamente de gobiernos nacionales y populares, como quedó claro
en su apoyo al gobierno nacional durante los últimos años del gobierno de Cristina y obviamente durante los años del gobierno de Néstor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque las figuras del deporte no siempre se comprometen con las causas del pueblo y Alejandro fue una persona muy comprometida y por eso para nosotros en este programa es muy importante homenajearlo. Le voy a dar la apertura, ¿sí?, a mi panel, a un panel especial que es el que nos acompaña siempre y que tiene este componente. Fabio Quiroga, Juan Isi y Juancito Lipo que me acompañan hoy. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Rosendo, ¿todo bien? ¿Qué tal, Sí, Rosendo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Genial, genial. Encantado de que podamos compartir el programa y con la idea de que podamos discutir un poco esto del aporte extraordinario, esto de la resistencia de los sectores de poder a pagar por única vez un aporte que va a beneficiar a la mayoría de los argentinos y argentinas que más lo necesitan. Sí, a ver, retomando un poquito cuando vos iniciaste la apertura del programa, claramente venimos de 4 años de un gobierno neoliberal que, como decías, empobreció, facilitó la fuga de capitales, el endeudamiento. A eso le agregamos lamentablemente esta crisis mundial con la pandemia, con el COVID-19. Yo creo que dentro de los pocos recursos que tenía el gobierno nacional hubo que destinar sobre todo en la ayuda alimentaria, en tratar de mantener las fuentes de trabajo y creo que este aporte extraordinario, solidario, como decís, fue una de las salidas que encontró el gobierno nacional como para poder paliar un poco esta desigualdad que hay entre los sectores más populares o más necesitados y aquellos individuos, por decirlo así, que manejan los capitales más importantes de nuestro país. Este aporte que va desde los 200 millones de pesos hasta los 3.000 millones de pesos, lo que hace es redistribuir de una manera mejor la riqueza. Podemos estar de acuerdo o no, pensemos que abarcaría aproximadamente a casi 12.000 personas, hablamos de personas, individuos, no de empresas, y esto tiene que ver con el patrimonio y lo declarado durante el último periodo, durante el último año, y en promedio la alícuota es del 2%, del 3%, perdón, así que estarían aportando aproximadamente 6 millones de pesos a aquellos que tienen un patrimonio declarado de 200 millones. Los que llegan hasta los 30.000 millones de pesos es increíble, pero hay gente en Argentina y en nuestro país que tiene una fortuna declarada de 30.000 millones de pesos, estarían aportando alrededor de 84 millones de pesos. La recaudación estimada, como bien vos dijiste, es alrededor de los 300.000 millones de pesos. Este impuesto o este aporte solidario que nos estamos planteando acá en Argentina y que se votó hace unos días, en Europa ya hace años que se viene manifestando como un impuesto, comenzó en España, en Italia y en Francia, que fueron los primeros países. En España, por ejemplo, es a partir de las personas que declaran $700.000 como patrimonio capital. En Italia y en Francia, $1.300.000, o euros en este caso. Después también están los Países Bajos, en Noruega y en América Latina, tanto en Uruguay como en Colombia. Notablemente se ve que a partir de esta redistribución, en cada uno de estos países el nivel de pobreza bajó sustentablemente. Nosotros que venimos del campo popular, me parece que deberíamos esto no solo verlo como un aporte extraordinario, estamos hablando de que solo afectaría a 12.000 individuos en Buenos Aires, me parece que debería ser un impuesto. Me quedo con algo que vos planteás y que me parece importante para que lo podamos desarrollar. Si solamente 9.258 personas van a estar afectadas por este impuesto, ¿por qué la oposición plantea, o por este impuesto o aporte extraordinario, que en realidad no es un impuesto tampoco, ¿por qué la oposición plantea que esto divide a los argentinos? Creo, Rosen, que primero y principal es importante marcar esta cuestión conceptual de que no estamos hablando de un impuesto, de que estamos hablando simplemente de un aporte. Me parece que va a haber un sector de la sociedad que critica esta medida
porque lo ve como un avance contra aquellos intocables. Me parece que aquellos que siempre vivieron en un estado de beneficios y casi intocables, hoy se ven que en cierta medida se avanza. Ahora, tenemos que ser sinceros. Esto, como recién decíamos, es un aporte por única vez. Me parece que si nosotros vamos a creer que con este aporte por única vez vamos a poder sanear esa gran desigualdad que existe en nuestro país, estamos muy equivocados. Yo apoyo este proyecto, pero me parece que, como bien decía Fabio, y como bien dicen muchos compañeros, tenemos que empezar a analizar una nueva reforma impositiva en la Argentina. No puede ser que los que menos tienen sean los que más pagan y que cuando se quiera avanzar con un aporte como el que se está avanzando, existe esa oposición. ¿No? Esa oposición que siempre se opone a las medidas de los gobiernos nacionales y populares. Ojalá que este aporte sea el principio de un avance efectivo que pueda terminar con esa desigualdad. Y creo que para terminar con esa desigualdad no tenemos que perder de vista varias cosas que vienen sucediendo en la Argentina y que nos vienen afectando, como es la inflación, como es la pérdida del empleo. Entonces también, como tomamos esta medida, como se avanza con este sector, también tenemos que empezar a replantear algunas medidas para beneficiar a aquellos sectores productivos, que se empiece a producir más y a generar más empleo en la Argentina, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo te planteo algo, Juan, que también, y voy un poco más a fondo. No sé si ustedes sabían, pero el 50% de lo que se va a recaudar por este aporte extraordinario lo van a pagar o lo van a generar solo 134 personas. ¿Es posible que en la Argentina exista tales niveles de concentración de la riqueza? ¿Qué te genera, Juan? A mí, sinceramente, lo que me generó, digamos, esta dilatada aprobación de este aporte extraordinario a las grandes fortunas es dos reflexiones. Digamos, esto entró en mesa de entrada del Congreso de la Nación por Cámara de Diputados, es un proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner en abril. Se sancionó en noviembre, o sea, pasaron 7 meses. ¿Qué se demostró en 7 meses? El poder de fuego y de operación y de lobby que tienen la burguesía nacional, ¿no? Porque, digamos, como bien vos decís, si 120 familias van a aportar la mitad de lo recaudado en un aporte, de índole extraordinario, es que hay hay una reducida cantidad de ciudadanos que tienen la posibilidad de obstruir algo que le conviene a la mayoría de los argentinos. Ahora, para mí lo que manifiesta esto son dos cosas. Primero, como decía bien Juan, es un sistema tributario altamente injusto, donde, digamos, lo que más recauda es el impuesto al valor agregado, que como bien sabemos, digamos, aquellos que más aportan son los que menos ganan porque tienen menos capacidad de ahorro y todo lo que generan lo gastan. Y otra cosa, y otra reflexión que, digamos, que me vino después de esta dilatada aprobación, fue el presidente de la Nación abrió la Asamblea Legislativa este año hablando de un pacto social entre argentinos. Lo repitió la vicepresidenta de la Nación hará cosa de 2 meses. Es un pacto social que los argentinos han intentado llevar adelante durante muchas oportunidades. Es un pacto social que el peronismo ha abonado a la idea, es un pacto social que los sectores productivos medianos han participado, es un pacto social donde, digamos, el pueblo trabajador ha querido participar. Ahora, es un pacto social donde la burguesía nacional, que no es, digamos, que nacional tiene poco, siempre le ha sido esquivo y siempre ha operado para generar, como decía Juan recién, altos niveles de inflación. Entonces, para mí esto merece dos reflexiones. Uno, ¿cuál es el sistema tributario que queremos y cuál es el sistema tributario que podemos llevar adelante? Y la segunda es, digamos, la burguesía nacional argentina, ¿cuál es el grado de compromiso que tiene con su país? Es una reflexión que a mí me llevó, digamos, estos 7, 8 meses de esperar algo que, como decía Fabio en una primera instancia, en otros países se dio en forma más expedita. Me interesa reflexionar un poco sobre eso. Ustedes plantean y ponen siempre el foco en otros países. Cuando vino la canciller alemana Angela Merkel a la Argentina,
en febrero de este año, hizo una reflexión en donde dijo que los ricos pagaban pocos impuestos. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? A ver, acá hay dos temas respecto a los impuestos. Que uno de lo que pasó, por ejemplo, en Europa hubo un fenómeno a favor y uno en contra. El fenómeno a favor en contra que pasó primero fue que hubo una gran fuga de capitales. Muchos de los ricos lo que hicieron es colocar los capitales en paraísos fiscales. Eso generó una fuga importante de capitales y al principio fue, digamos, como un hecho que jugó en contra de lo que se quería buscar con el impuesto. Por otra parte, sí a favor que se pudo, todo lo que recaudado, por ejemplo, España, Francia, fue destinado a los sectores más populares, a urbanización de barrios. Y eso está bueno porque, por ejemplo, ellos lo que retienen es un 0,5%. Al ser un impuesto fijo y anual, la alícuota que se retiene es menor a la que nosotros hoy por ahí estamos reteniendo y por ahí generarían menos oposición. Comparto que estos sectores siempre se van a oponer a ayudar a los más vulnerables, pero por ahí, al ser un impuesto que sea metódico y anual, la quita al ser un poco menor, por ahí sería menos reaccionario. Pero lo que parece curioso es que estos sectores siempre son los abanderados de la civilización y cuando en realidad en Europa lo que se estila es lo que plantea Fabio, de cómo organizar el sistema impositivo, curiosamente en la Argentina se resiste. Y la mayoría de ellos generó sus grandes fortunas a través del Estado, ¿no? Sí, y mismo hablan siempre de la educación, de fomentar la educación, y ahora cuando se busca un aporte para generar un desarrollo educativo en nuestro país, no aportan ni colaboran. Pero bueno, creo que son distintos momentos que venimos sufriendo a lo largo de nuestra historia. Me parece que esta burguesía, como bien decía Juan, no nació hace 4 o 5 años, sino que hace 200 años que viene con las mismas ideas y apoyando las mismas medidas y apoyando golpes de estados y bombardeos a plazas. Entonces me parece que llega un momento de que le tenemos que poner un nombre y apellido a esa burguesía, ¿no? Me parece que no tendríamos que tener miedo a la hora de nombrarlos. Me parece que el argentino medio, el trabajador, el empresario, el comerciante, tiene que saber quiénes son los que no colaboran con el crecimiento de nuestro país. Y en ese sentido, de empezar a pensar un poco y de ponerle nombre y apellido, ¿no?, a algunas cuestiones históricas que tiene la Argentina, ¿qué se les ocurre que debería el gobierno encarar, más allá de una reforma impositiva o de una reforma tributaria, como para resolver alguna de estas inequidades? Yo creo que a mí la idea del pacto social, vuelvo a repetirlo, digamos que el presidente de la Nación y la vicepresidenta lo han planteado, y esta cosa de que cada argentino ponga digamos, lo que hace falta para sacar el país adelante, me parece una cuestión digamos, de un error histórico, ¿no? Porque esta perolata se vuelve a repetir y las acciones políticas de la burguesía vuelven a ser exactamente las mismas, que es el traslado a precio de los costos, que es, digamos, a hablar del republicanismo, pero en la práctica hacer otra cosa. Me parece que el gobierno nacional tiene que encuadrar mejor, digamos, su política económica y salir como sale cualquier gobierno peronista, que es con la intención de ordenar la sociedad a través de la generación del trabajo genuino. Ahí tiene que ver mucho más, yo creo, el empresariado y la pyme nacional, que la gran burguesía, digamos, de Techín y Paolo Roca, de Ernequian. Me parece que habría que ver y ahondar intensamente en una investigación cuáles son los sectores económicos o cuáles son, digamos, los tipos de empresas que más trabajo generan. Ahora, pero, perdón, Fabio, también creo que hay una cuestión cultural, ¿no?, en nuestro país. Cuando vemos
aquel dueño de una pyme o de un comercio que con tanto sacrificio trabaja todos los días, intenta invertir, producir, y lo vemos acompañando a esa burguesía, apoyando el discurso que muchas veces es generado por los medios de comunicación. Creo que también tenemos que verlo un déficit cultural, ¿no?, en nuestro país. Me parece que de los últimos años acá, esta división que han buscado crear, me parece que ha puesto de un lado y del otro a vecinos argentinos que no pertenecen a esos lugares. Y me parece que nosotros como militantes tenemos la responsabilidad de tratar de romper eso, y por eso, Rosendo, yo te agradezco y felicito este programa, porque me parece que lo que vamos a poder hacer es eso, ¿no? A mí me interesa esto que plantea Juan, como para ir redondeando algunas cuestiones, en lo que tiene que ver específicamente en esta división montada que se ha creado sobre supuestos intereses entre los argentinos. Está claro que, por lo que ha desarrollado Fabio y por lo que hemos charlado, el interés de que esto no salga es minoritario, es de un sector muy minoritario de la población argentina, que sin embargo tiene capacidad de irradiar su visión política y su visión de país sobre una parte importante de la población. Eso nos plantea un desafío a todos aquellos quienes tenemos una posición política determinada en un sector vinculado al campo nacional y popular. ¿Cuáles creen que son los desafíos a futuro que tenemos en relación a seguir dando debates como el del aporte extraordinario? Primero, y básicamente con algo que nos quedamos sin decir de las bondades de este aporte solidario que está relacionado con eso, hablaba de fomentar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, que es un poco que es reactivar la industria nacional, de un 20% destinado a la educación, otro 20% destinado a la salud pública, a lo que sería la vacunación en medio de esta pandemia, y después otra parte fundamental e importante a la urbanización de los sectores más populares, de los lugares más necesitados. Me parece que eso un poquito es lo que nosotros, todos los que venimos de un campo popular, necesitamos todo el tiempo recalcar, lo que es una justicia social, la inclusión, que los sectores, la participación de los sectores populares, tanto en la economía, la reactivación de la mediana y la pequeña empresa, es la única manera que vamos a poder tener una sociedad un poco más equitativa, más justa. Sí, yo coincido, Fabio. Creo que, como bien vos explicabas, es muy bajo el número de personas que se encuentran dentro de las que van a tener que realizar este aporte. Por eso me parece que es importante generar esa unidad en la Argentina, ¿no? Si somos cerca ya de los 50 millones y hay unas 10.000, 12.000 personas que tienen que hacer ese aporte, y que siempre se encuentran tirando piedras y atacando el desarrollo de nuestro país, me parece que tenemos que trabajar como Estado y tenemos que trabajar como militantes para la unidad de esos 49 millones restantes, ¿no? Me parece que tenemos ese desafío y plantear cuáles son los reales inconvenientes que venimos sufriendo en la Argentina, que venimos padeciendo durante hace muchos años, y trabajarlos mancomunadamente, como recién decía Juan, con este pacto social, encararlos todos juntos, pero poniendo los papeles sobre la mesa, ¿no? Hay muchas cosas que venimos padeciendo los argentinos durante hace muchos años y que ya estamos cansados, y me parece que nosotros tenemos que empezar a trabajar para solucionarlas. Por último, y como para ir cerrando este bloque, me interesaría conocer un poco la opinión que tiene cada uno en relación a lo que quizás sea el tema de la semana que viene y que también, y sobre otro de los que fue el tema de la semana pasada, vinculado con la política internacional, la situación de Venezuela. Quiero que me cuenten un poquito cómo la vieron, cómo vieron el proceso electoral de Venezuela. Ustedes
más o menos han podido ver que hubo elecciones, que eso se reitera de manera periódica y que el oficialismo ganó ampliamente. Sí, yo fundamentalmente coincido con tu editorial, Rosendo. Me parece que en un país donde no es obligatorio, digamos, el sufragio, el 35-37%, dijiste vos, de la gente que fue a votar, es un número considerable. Me parece que el chavismo en las urnas es invencible y la atomización de la oposición generó que hoy tenga el 70% de la Asamblea Nacional. Seguramente las transformaciones materiales, sociales y simbólicas en el pueblo venezolano habrán sido muchas, porque tener, digamos, al imperio con mayor poder bélico de la historia, haciéndole un bloqueo y no poder derribar con un gobierno legítimo, derribar al gobierno legítimo, eso es trabajo del gobierno y de la sociedad civil. Yo simplemente, para aquel vecino o vecina que está frente a la televisión, simplemente que tengan en cuenta que esos mismos medios de comunicación o esos mismos organismos internacionales que criticaban las elecciones de Venezuela son los mismos que callaron con la vergüenza electoral que vimos todos en las últimas elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, comparto lo fuerte, ¿no?, de los medios de comunicación. Acá todo el tiempo se instala el mensaje: no seamos Venezuela, no seamos como Venezuela, y resulta que los venezolanos quieren seguir siendo Venezuela, lo apoyan incondicionalmente. Entonces está claro que nosotros, los medios en Argentina siguen monopolizando la opinión pública, siguen monopolizando el poder, y yo no creo que ningún venezolano que no quiera vivir de una manera digna no siga la corriente del chavismo. Bien, antes de terminar este bloque, me quiero llevar una declaración de cada uno de ustedes. Si tuvieran que votar mañana en la Cámara de Diputados, ¿a favor o en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué elegiría cada uno? ¿Qué posición tomaría cada uno? A ver, Juan. Yo voto a favor, sí. ¿Vos votarías a favor? A favor, por supuesto. A favor, no hay dudas. Está clara la posición del panel. Muy bien. Bueno, en esa dinámica, con este tema que es el tema que nos va a ir convocando, en el que el próximo bloque vamos a tratar de manera pormenorizada con nuestra invitada, que es Mónica Betancourt, me gustaría generar el último debate. ¿Por qué votarían a favor cada uno de ustedes? Fuiste más allá, o sea, Claro. No estaba eso, ¿eh? A mí me parece que, digamos, es una práctica que hoy se da, y que si es una práctica que se da, y digamos, el Estado tiene que estar ahí para regularla y garantizar condiciones igualitarias para todos que la quieran realizar, nada más. Sí, me parece, Rosen, que vos en tu apertura y en tu editorial fuiste muy claro. Creo que si hablamos de igualdad no podemos perder de vista esta situación donde tenemos mujeres que día a día pierden la vida por no tener dinero para poder hacer un aborto en condiciones y recurren a métodos que muchas veces terminan generándole la pérdida de la vida, ¿no? Me sumo a los compañeros. Yo creo que el que vote en contra no está viendo lo que pasó en los últimos 20 años en nuestro país y en el mundo, sería atrasar. El bloque que viene nos va a acompañar nuevamente Mónica Betancourt, que es nuestra directora de política de género del municipio de Merlo, y nos va a contar un poco de qué se trata la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y vamos a seguir en el último bloque de La Mosca en la Sopa, el programa político de actualidad que hacemos todas las semanas. Nos vemos el bloque que viene. Empezamos y terminamos con grandes emociones. Por supuesto que lo que más nos toca a nosotros es el homenaje al Tuki, un reconocido militante y vecino de Merlo. El proyecto que va a cambiar de nombre, lo que se conoce como Camino de la Ribera, por Diego Armando Maradona. Merlo reconoce al ídolo popular del fútbol
y al ídolo ese que supo llegar a las máximas personalidades del mundo que tienen que ver con lo popular. El poder discutir determinados temas no implica que no podamos tener acciones en conjunto y sacar proyectos, muchísimos proyectos, como habrán podido ver, se sacan por unanimidad. La verdad que fue una sesión muy positiva, la hemos desarrollado con total tranquilidad, teniendo todas las medidas de cuidado, de protección en este contexto de pandemia. Se han despachado, se han votado muchísimos proyectos que son para nuestra comunidad. Particularmente realizamos homenajes a un vecino de Merlo Norte, histórico, el Pochoclero, como le decimos todos, de Gustavo de nombre, a un comerciante también histórico de Merlo, Camuso, y también bueno, a un querido compañero nuestro, de nuestro movimiento, un militante incansable que ha pasado a la inmortalidad recientemente, y bueno, le hemos brindado un homenaje como él se lo merecía, con todo el respeto de todos los que representamos al pueblo. Y bueno, nuestro intendente nos envió un proyecto para que consideráramos todos los concejales y concejalas para que el Camino a la Ribera, popularmente llamado así, se pase a llamar a partir del día de hoy Camino Diego Armando Maradona, para que siempre el pueblo de Merlo lo esté recordando y tengamos el nombre de Diego siempre presente en nuestra vida cotidiana cuando pasemos por ese camino hermoso que hoy tenemos en Merlo. Se desarrolló la jornada de forma democrática, tranquila, en igualdad de oportunidades para todos los concejales, sean de la oposición o no, en poder hacer uso de la palabra y en poder plantear sus ideas, sus diferencias, y bueno, ya hemos concluido tranquilamente la sesión. Hoy pudimos visibilizar nuestro Banco Rojo, darle visibilidad a través de ese símbolo a las mujeres que también se hacen invisibles a veces y que cada día sufren violencia. Un granito de arena en esta lucha contra la violencia contra la mujer. Y bueno, esperemos aportar desde el Consejo Deliberante, como de la misma manera que se aportó el proyecto y ordenanza de Banco Rojo. El Banco Rojo es la visibilización de los femicidios, visibilizarlo en todo el país, que realmente cuando la gente vea que hay un Banco Rojo y digo, ¿y esto qué es? Vaya y lea esa frase que contiene, que dice que es en homenaje a las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Las mujeres víctimas de violencia se pueden acercar a cualquier espacio municipal que los van a guiar, si no llegan directamente, a nuestra Dirección de Políticas de Género y Diversidad, que está en la calle Perú 842, entre Libertad y Jujuy, y que nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Me parece que tenemos que utilizar estas herramientas para concientizar esto y que no pase por alto, ¿no? Que la sociedad toda en conjunto debemos trabajar y comprometernos para bueno, concientizar, visibilizar todos estos hechos aberrantes que sufren las mujeres. Estamos trabajando bajo un lema que es "no están solas", y claramente se pueden acercar a la Dirección de Género o bien a este Consejo Deliberante, que estamos para eso, ¿no? Para representar a nuestras vecinas y vecinos de todo el distrito. Segundo bloque de nuestro programa, de nuestro segundo programa, La Mosca en la Sopa, un programa de actualidad política que vamos a hacer semanalmente, si todo está bien, eternamente, porque nos encanta hacerlo. Así que hoy vamos a estar recibiendo, como les conté el bloque pasado, a nuestra directora de Política de Género del municipio de Merlo, Mónica Betancourt, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Moni? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Bueno, Moni, contanos un poquito cómo viene la situación vinculada con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, campaña nacional por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, que ya viene desde varios años. Si nos remontamos a nuestra historia, desde 1886, cuando se dijo de que estaba totalmente prohibido, y llegamos a nuestros días,
a 2 años atrás, donde en la Cámara de Senadores no fue favorable la votación, y bueno, con el reiterando esta lucha por medio de la Cámara de Diputados y de Senadores, hoy comenzó, luego del dictamen de ayer, de estar en comisión, comenzó el tratamiento del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahora lo que teníamos, lo que se había logrado era ILE, interrupción legal del embarazo, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Moni, entre los dos conceptos? Y esto es así, el voluntaria significa de que cualquier persona, mujer, persona con capacidad de gestar, que llega hasta sus 14 semanas de gestación, tiene el derecho a interrumpirlo y no tiene que estar demostrando legalmente el por qué lo quiere interrumpir. Es suficiente con su derecho voluntario, con su voluntad. Esa es una gran diferencia, porque hasta el día de hoy, que todavía no salió sancionada lo que sería ILE legal, necesita demostrar en qué condiciones se encuentra para que la justicia o los centros de salud accedan a que se realice un aborto. Esa es la gran diferencia. Bien, y en ese marco, ¿qué posturas son las que se van dando en esta etapa de discusión y que se han visto en el rol que han tenido los expositores? ¿Cómo describirías cada una de las posturas en relación a una temática que divide a los argentinos y argentinas? Sí, bueno, las posturas de los que se le llaman, bueno, pañuelos verdes y pañuelos celestes, ¿no? Las posturas de los que serían, que están en contra del IVE, de la IVE, la interrupción, es porque, por ejemplo, no creen que los porcentajes que se manejan y la cantidad de mujeres que hay, entre 450 y 600.000 mujeres que pasaron por un aborto clandestino, sea real. Sea real, ¿por qué? Porque al ser clandestino no se puede tener exactamente una estadística, pero sí hay formas de hacerlas a esas estadísticas, que es cada vez que una mujer que se hace un aborto en forma clandestina llega a un hospital con un inconveniente de salud. Entonces ahí ya tenemos un registro. Y un segundo registro es cada vez que vamos a una asistencia ginecológica y nos preguntan, por ejemplo, cuántas veces quedamos embarazadas, no cuántos hijos tenemos. Entonces ahí también hay una estadística. Entonces, con esos cálculos se sabe que entre 450 y 600.000 mujeres han pasado por un aborto clandestino. Y de esa cantidad, alrededor de 40.000 son las que llegan a un hospital con una consecuencia grave. ¿Y qué consecuencias trae para la salud de las mujeres atravesar por una situación de aborto clandestino y que no es atendida en un lugar adecuado? Y la verdad que no es solo físico de salud, sino también es psicológico. Es muy importante eso, porque para ninguna mujer le es agradable pasar por un aborto. Seamos que sea por una decisión o por si ha pasado por una situación crítica, como por ejemplo una violación. Nadie, por más que una persona, de una mujer con capacidad, o una persona con capacidad de gestar, tenga el derecho, como es lo que se quiere votar ahora, a realizarse un aborto, si no lo quiere hacer, no lo va a realizar. Entonces, no es agradable, es una necesidad social, psicológica, biológica, económica y una decisión personal de la mujer también. Porque, y ahí ya me puedo ir un poquito más para lo que es mi trabajo, en la dirección de género, lo que encontramos son muchas mujeres víctimas de violencia que no pueden decidir tener una relación sexual, que no la deciden, porque eso es parte de un tipo de violencia que es la violencia sexual. Por lo tanto, quedan embarazadas y sinceramente ellos no buscaron tener esa gestación. Entonces ahí es donde también se agrava. Tengo una pregunta respecto de la ley del 2018 que se presentó en el Congreso. ¿Esta ley tiene algunas modificaciones? Sí, tiene algunas modificaciones que salieron en el dictamen de ayer. A última hora, alrededor de las 7 de la tarde, ya quedó ese dictamen armado para que hoy, alrededor de las 11 de la mañana, comenzaron los diputados a exponer. Son 170 diputados que van a exponer alrededor de 20 minutos cada uno. Esa diferencia es que ahora se toman 14 semanas, como dije en un principio, de gestación para poder interrumpir el embarazo. Después está lo de la objeción de conciencia.
Como sale como ley, lo que sería la objeción de conciencia en una entidad pública, si tenés algún médico que tiene todo el derecho de tener la objeción de conciencia, sí o sí tiene que haber algún médico especialista que no sea objetor de conciencia. Eso el Estado lo tiene que garantizar y lo garantiza a partir de la ley. Ahora, en las instancias privadas, obras sociales, clínicas, lo que sucede es que pueden ser todos objetores de conciencia, porque es un lugar privado. Lo que la ley dice es que sí o sí tienen que garantizar que esta persona con capacidad de gestar sea atendida en un espacio y por una persona que no sea objetora de conciencia. Eso también dice la ley. Entonces, es decir, que si en un espacio privado existe una totalidad de prestadores de salud o de médicos que prestan servicios de salud que son objetores de conciencia, esa institución debe garantizar la atención igual. Sí, en el mismo tiempo y en la misma categoría. O sea, tampoco significa de que te lo van a derivar. Si estás en una clínica que te corresponde por tu obra social, te tienen que dar la misma calidad, porque ellos son los objetores de conciencia y te tienen que derivar y te tienen que garantizar todo. Y además es en forma gratuita, no solo en el Estado, sino también en el área privada. Y ante la demanda, ¿cuál es el plazo máximo que existe para hacer la intervención en caso de que fuera aceptado en la situación y de que se pudiera hacer? Mira, los cálculos que se sacaron es que ya hay ingresos por ILE, que es lo que se viene trabajando ahora, y por estas personas con capacidad de gestar que han llegado a los hospitales con interrupciones hechas en forma clandestina, que es lo que está sucediendo ahora. Y si eso se está cubriendo, se calcula que se puede seguir cubriendo en el tiempo, pero se toman en el ámbito, por ejemplo, privado, que lo tengan que derivar, que no sean máximo de 10 días. Para que esta ley sea efectiva, las provincias tienen que adherir. Es una ley nacional. Exacto. Pero... Entonces, todas las provincias, luego de una ley nacional, tienen que adherirse en provincia y así en los municipios. Pero no se puede ir contra una ley nacional. Y en ese caso, si una provincia no adhiriera a determinadas cuestiones de la ley nacional, eso, el derecho de determinado sector de mujeres que, si la ley se aprueba, quisiera interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿estaría garantizado? Tiene que estar garantizado porque es una ley nacional. Y si no estuviese garantizado, tiene la ley, tiene la denuncia para llegar a una fiscalía y denunciar que no se le está otorgando el beneficio de que se le aplique la ley a la persona con capacidad de gestar como cualquier otra persona. Me interesa algo que puntualices, Moni, respecto al debate. Si vos tuvieras que, para ser claro con nuestro público, resumir las dos posturas que se han visto en estas, por lo menos, semanas de intervención que ha existido a través de distintos expositores. ¿Cómo lo resumirías? Es difícil ponerse en una postura y en otra postura, porque por lo general la postura de los que están en contra de la legalización del aborto es una postura religiosa en su mayoría. Podemos encontrar quienes sí realmente no quieren tener una interrupción de su embarazo porque sí, porque no encuentran demasiadas explicaciones, y después la mayoría de las explicaciones son religiosas. Es por costumbre, es porque dicen que están matando a un niño. Cuando lo analizás biológicamente, no hay un niño gestándose menos en las 14 semanas de un embarazo. Y bueno, esa es la postura que tiene lo que le llaman pañuelos verdes, los que están a favor de la legalización. Hay una realidad, el aborto clandestino existe. No es que estamos planteándonos qué puede llegar a suceder con esta ley y empiezan a haber abortos. No, acabo de dar una cantidad un número, entre 450 y 600.000 personas con capacidad de gestar se realizan abortos. Entonces ya está. ¿Qué hacemos con la realidad? ¿Estemos o no estemos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No lo vamos a hacer por más ley que haya. Cuando salió la ley de divorcio, pasó lo mismo. Decían que todos iban a salir corriendo a divorciarse. Se divorcia quien sinceramente quiere divorciarse. Y sin ley también había divorcios. Y con la legalización voluntaria del embarazo va a ser exactamente lo mismo. A nadie van a obligar que se realice un aborto que no tenga deseos o necesidad de realizarlo. ¿Y cuál es, Moni, la visión que tienen
los organismos internacionales y algunos países del mundo que son favorables a esta postura? Lo que sucede es que se bajó la mortalidad de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar. Bajó mucho la mortalidad y las consecuencias físicas de salud en los cuerpos de estas personas con capacidad de gestar. También se habla del presupuesto. Hay un presupuesto que ya se está utilizando de las mujeres que se lo hacen clandestinamente y llegan al hospital y tienen que ser atendidas. O sea que el presupuesto existe porque parte de lo que dice la ley es que es gratuito. Entonces, está cubierto el presupuesto también. Bien, y en términos de pensar una cuestión de salud pública como es la que se plantea en este caso, ¿qué situaciones pueden suceder con posterioridad a la aplicación de la ley que hagan dificultosa su ejecución real? Yo creo que hasta ahora no va a haber ninguna. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, las mujeres ya se presentan con abortos graves, hechos clandestinamente en los hospitales. Se habla del presupuesto, que el presupuesto está cubierto y nadie, no es gratuito, no es agradable hacerse un aborto. Nadie va a ir a realizarse un aborto porque quedé embarazada y se me antoja. Y para eso, lo que también hizo el gobierno, que es muy importante, que es el programa de los 1000 días, que estábamos hablando con la producción, que podría ser un tema que se puede hablar en el próximo programa, porque eso es la mujer que decide gestar, continuar con la gestación y tener a su niño o niña, cómo poder enfrentar, en especial económicamente, no solo con la asignación universal por hijo, sino y con los programas que haya, con el programa Plan Más Vida, con Desarrollo de la Nación, sino que haya un programa específico, como es el programa de los 1000 días, para que hasta los 3 años de vida del niño o niña también sean cubiertas todas sus necesidades por el Estado. O sea, que las mujeres que deciden hacer la interrupción tienen su contención y no van a estar penalizadas. Y las que deciden seguir con la gestación van a ser acompañadas por el Estado también. Sí, por eso planteábamos en la editorial que esta vez el gobierno había optado por establecer una propuesta integral que abarque la cuestión del acompañamiento de las mujeres gestantes en su proceso del embarazo y posterior, y lo mismo el acompañamiento de aquellas mujeres que desean interrumpirlo, tanto desde la cuestión sanitaria como desde la cuestión psicológica en términos posteriores a lo que tiene que ver con esa situación tan traumática, ¿no? Sí, la asistencia psicológica está, porque ahora que tenemos ILE, la interrupción legal del embarazo, tenemos lo que son las consejerías. O sea, ninguna mujer se presenta hoy y dice que se quiere realizar ILE y le dicen, sí, pasa por acá y toma la pastilla. O sea, primero van a una consejería donde le explican todo lo que va a suceder. Y con la interrupción voluntaria de embarazo sucede exactamente lo mismo. Deciden hacerlo, no van a estar penalizadas, no deciden hacerlo, van a estar acompañadas también por el Estado con el programa de los 1000 días. Muy importante poder conocer un poco la cuestión central de la semana, que va a ser esta discusión que vamos a tener y que se va a cerrar esta semana el día viernes con la votación final en la Cámara de Diputados, y la semana siguiente se seguirá tratando en la Cámara de Senadores, y ahí tendremos el veredicto final de este año sobre una temática que claramente divide a los argentinos y argentinas. Para cerrar nuestro programa, nuestro segundo programa, quiero invitar a mi panel. Préstame, Juan, tu celu y déjamelo para que nos saquemos una buena selfie. Ahí está. Vamos a hacer la selfie del segundo programa. Ahí está. La selfie de nuestro segundo programa. El segundo programa de La Mosca en la Sopa. Un programa político de actualidad, de agenda semanal, en el que vamos a ir tratando todos los temas de actualidad que les interesan a nuestros vecinos y vecinas. Los esperamos la próxima semana en este programa que dimos en llamar La Mosca y la Sopa. Muchas gracias al equipo que me acompaña, a Juan, a Fabio, a Moni. Nos estamos viendo la semana que viene en La Mosca y la Sopa.